Posiblemente el mejor grupo de Cody del mundo. Sí. Soy el mejor mago del universo. Aficionado a tomar por culo. Me ha reventado. Yo soy el verdadero mago de Cody. Soy McClaus. Y como yo, no hay nadie en Cody. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cutre YouTube. Antes de meternos en el tema central, que es McClaus, por supuesto, quiero agradecer tanto a la mala de la novela, a Cody Spain y por supuesto al grupo GT King Phoenix Team. Mi agradecimiento a todos ellos, pero sobre todo al principal protagonista del vídeo de hoy, que es McClaus, el mago McClaus, el Harry Potter de Cody, porque es capaz de cambiar cualquier archivo, adaptarlo a cualquier sistema, y por ello nuestra gran admiración hacia McClaus. Para que entendáis lo que hace McClaus, por ejemplo, yo tengo ahí el Cody, ¿de acuerdo? Yo tengo una tablet Samsung S9 y no era compatible con ningún Cody, ni con el Cody de Play Store, ni con clones como Codiner, todo tipo de Codys, probé todo, incluso el de Cleopatra, que no me gusta, pero lo probé también. Y no había manera. Pues gracias a McClaus, él sí tiene un clon de Cody, donde gracias a él pues yo tengo Cody en esta tablet. Por eso nunca recomiendo la tablet Samsung para temas de Cody, siempre Xiaomi o OnePlus, o tablet barateras como Teclas y todas esas que hay en el mercado, ¿de acuerdo? Pero la Samsung se está volviendo como el iPad, con la mierda de las compatibilidades, y también al tema de hoy, el gran tema de hoy, la gran problemática de los Fire Stick. No compraros esa puta mierda, que lo único que os va a dar problemas, aunque hoy os dé la solución. Pues nos vamos a meter en el Cody McClaus para que lo veáis por curiosidad, de acuerdo, que sé que la curiosidad os llama. Pues este es el Cody McClaus. Pero antes de meternos con el Ace Stream de McClaus, vamos a informar exactamente de lo que pasó desde que Ace Stream llegó con la nueva versión de Premium. Y lo recordamos empezando con nuestra famosa reportera de Cutre. Oh, sí, a mí también me pasó. Yo estaba increíblemente borracha y viviendo ahí, metiéndome de todo, y de repente me aparece Premium ahí, ¿sabes? Premium, me volví loca, no me lo podía creer. Premium, ¿qué coño voy a hacer yo Premium? Joder, me cago en la puta. ¡Corred, cabrones! ¡Corred, que no hay hacer string! ¡Dios mío! ¡No hay hacer ¿Pero stream! cómo me voy a poner yo en forma si no hay hacer stream? ¡Dios mío! Pero entonces vino la hecatombe mundial, pero la hecatombe mundial para los administradores de GT King Phoenix Team, los administradores de Cody Spain, los administradores de cualquier Cody que hay, han terminado hasta los cojones, y sobre todo de la gente que tenéis el Fire Stick, y esto es lo que ha pasado. Mi secreto. Vale. La gente no sabe usar Ace Stream. Me mientes. Y pasa siempre. Sí. Pero no le decís cómo se hace. Yo guardé las respuestas. No, le decimos todas las respuestas y siempre son las mismas. Pero no se enteran los hijos de puta. Da igual lo que les digas. Que si Premium. Que si códigos. ¿Y cómo lo soportáis? No lo hacemos. Los administradores del GTK, de Cody Spain, de Cody, se están tirando desde los edificios y algunos terminan en el manicomio y no saben qué hacer. Barrio Sésamo es la solución. Ni con Barrio Sésamo lo van a entender. Sí, lo harán.
de Pontomai! Bine código, soltad los cocones! ¡Hola! ¡Soy Coco! Y os voy a contar un chiste malo, 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 malo. Yo libro el lunes. I book on Monday. Joder, qué malo, macho. Mereces que la silla eléctrica, tío. Dios, qué malo, 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 cabrón. Por no saber hacer string. Os enseñaré chistes malos de mierda, cabrones. A ver si aprendéis a hacer string. Si no, me voy a reventar la cabeza contra este puto muro. Cada vez que me preguntéis sobre un puto código, sobre premium, ¡qué puta madre! ¡Cabrones! ¡Aprender a hacer string! ¡Hijos de puta! ¡Aprender a hacer string! ¿Cómo se pone esta? ¡Ay! Anda, pasa y usa Zestream bien, gilipollas. Es imposible enseñarle. Pues después de esta ida de olla, ya sabéis que yo soy así. Vamos con AceStream, cómo instalar. Primero, estamos en tablets y móviles, ¿vale? Nos vamos al Play Store, entramos en el Play Store y ponemos AceStream. Instalamos. Vamos a instalar. Y una vez que esté instalado, abrimos. ¿De acuerdo? Lo abrimos y le damos los permisos que haya que darle. Esto a través de Play Store. Después veremos la otra opción para móviles y tablets. Abrimos. Vamos a abrir. Ahora le damos a continuar. Permitir. Le damos a permitir. Después de continuar a permitir. Y muy importante esto. Aquí hay que consentir. Siempre para que AceStream tenga acceso al dispositivo. Pues bien, aquí os aturulláis y os hacéis pajas mentales, estáis alelaos, pues simplemente minimizáis y ya está. Y no os compliquéis más la vida. Os vais a Kodi, os metéis, yo ya me he metido en un addon en concreto, y os saldrá esta opción porque no la habéis configurado. Pues le damos a CPlayer y ya vemos el evento. Y ya está, ¿de acuerdo? Simplemente es eso. Si no lo sabéis configurar, cada vez que entréis en un evento, tendréis que seleccionar AcePlayer, el reproductor. Venga, nos metemos otra vez. Le damos a los tres puntitos. A ajustes. Ajustes de jugador. Os recuerdo que estoy en el AceStream para tablets y móviles del Play Store. Y ahora vamos a configurar. Ajustes de jugador. Jugador seleccionado. Y le damos a AcePlayer para que cuando nos haga un evento arranque automáticamente sin tener que seleccionar como hemos hecho antes. Es simplemente así de sencillo. Se pueden configurar más cosas, no, pero nos salimos, ¿de acuerdo? Nos salimos porque, como lo vamos a volver a hacer, ¿vale? Esto sería a través de Play Store. Pues bien, ahora lo vamos a hacer a través de código para tablet y móviles. Os recuerdo que es para tablet y móviles. Me meto en el Play Store otra vez y vamos a poner Downloader, que ya conocéis todos qué tipo de aplicación es esta. Me bajo Downloader y ahora os daré el código para bajar el AceStream, ahora sí, de MacLaus. Bien, pues le damos a abrir y vamos a bajar el AceStream de MacLaus para tablets móviles y TV Box, como el Nvidia Shield Pro, que funciona a 64 bits, también para ese tipo de TV Box. Pues ahora metemos ahí arriba el código y bajamos el AceStream de MacLaus. Como veis, el 896-4334. Ese es el AceStream para bajar con código de MacLaus. El 896-4334. Pues le doy y me baja el AceStream, el archivo. ¿De acuerdo? Lo instaláis en vuestro dispositivo y vamos a hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora no me están saliendo ni el código de Premium, ni los códigos para meter en AceStream. No os preocupéis que después lo haré en el TV Box y ahí sí me saldrán seguro para que veáis lo que hay que hacer. Pero realmente lo único que hay que hacer es ignorar todo lo que os salga. Ponéis el AceStream, lo instaláis, minimizáis y a tomar por culo. Y ya está. Pero bueno, vamos con este. Le hemos dado a instalar al AceStream, lo instalamos
el ACStream de MacLaus, ya ha bajado el archivo, ahora lo voy a bajar, lo instalamos, lo abrimos, le hemos dado los accesos necesarios a Downloader y ya tenemos el ACStream de MacLaus. ¿Vale? Yo le doy ahí más tarde, le doy a continuar, igual que el del Play Store, exactamente igual, permitir, le damos a permitir y ya estaría, no tendríamos que hacer nada. Podríamos minimizar como antes y simplemente después seleccionaríamos el jugador ACPlayer cuando nos saliera el evento. Como antes, minimizo, me meto en Kodi, elijo un addon y ya directamente me va a salir, porque ya lo he hecho para que salga directamente y no tener que mirar cómo entro en Kodi y tal. ¿Vale? Me sale, pues le doy a ACPlayer y ya está. Esto es si no lo configuro. Si no lo configuro, cada vez que me meta en un evento, me va a aparecer que seleccione ACPlayer. Y ya está. O sea, que seleccione reproductor. Y nosotros vamos a seleccionar siempre ACPlayer. Pues venga, por cuarta vez nos metemos, pero esta vez en el ACStream de MacLaus y vamos a configurarlo. Si es que si no aprendéis, le damos a los 3 puntitos. Después a ajustes y como siempre ajustes de jugador. Le damos a ajustes de jugador y seleccionamos el jugador ACPlayer. Le damos ahí a ACPlayer y en aceleración de hardware de vídeo ponemos aceleración completa. Realmente esos son los dos sitios que hay que configurar. ACPlayer y aceleración de hardware completa. Y ya está, si queréis configurarlo. Y si no, ya sabéis cómo se hace. Pues bien, vamos ahora con el TV Boss. He ido al Play Store, como veis ahí, al Play Store. Y me he bajado el ACStream del Play Store. Ahora vamos con el TV Boss y el Fire Stick, que tanto por culo está dando, sobre todo el Fire Stick. Pues me meto en el ACStream del Play Store. Como veis, tarda mucho más que en la tablet, porque la tablet tiene un procesador más potente, pues va mucho más rápido. Así que con el TV Boss tarda más. Y los problemas que se os presentan, pues lo de siempre. Ya que me salen códigos, que no sé qué hacer, ya todo. Pues eso es lo que pasa, que os ahogáis en un puto vaso de agua. Empezáis ahí a tocar de todo, no toquéis nada, ni código, ni leche, ni a meterse, ni en Premium, ni iniciar sesión. Ni hostias en vinagre, macho, no tocan nada, qué sencillo es no tocar nada, pero nada, vosotros tocáis y tocáis. Pues hacemos igual que en las tablets, y como hemos visto antes, nos salimos y ya está, y nos metemos en el evento, y cuando aparezca el evento te saldrá que selecciones ACPlayer, así de simple y así de sencillo. ¿De acuerdo? Le damos a ACPlayer y ya os saldría el evento, y ya está. Bueno, importante, debéis saber que en mis addons, todos... Pero esto porque ya sabéis que ACStream, Horus tira de ACStream, no solo vale con tener ACStream. Yo recuerdo que en Horus siempre tiene que estar una pestaña seleccionada. Pulsación larga en Horus y ajustes. Y esta pestaña es importante que esté siempre puesta. En reproductor externo tenemos que tener esa pestañita que veis ahí siempre pulsada, ¿vale? Para que tire de ACStream. Pues una vez aclarado esto... Muy necesario en estos eventos, sobre todo en Android. A mí de Windows no me preguntéis, que ni quiero ni me apetece saber. Le damos a aceptar y nos salimos hacia atrás y vamos a instalar el ACStream de MacLaus para TV Boss y Fire Stick. Le damos a Downloader, que ya me lo he bajado del Play Store, y vamos a meter el ACStream para TV Boss y Fire Stick. Problemas que os surgen, ahora metemos el código. Problemas que os surgen en el Fire Stick, porque en los TV Boss no hay ningún problema. ¿Qué problemas tenéis? Que le meto el código y no me descarga el ACStream. Macho, que el ACStream pesa más de 100 megas. Y tenéis el Fire Stick tan cargado de mierda, tan cargado de aplicaciones, que no le entra, cojones. Así que borrar 300 megas y entonces meterle el ACStream. Ya verás cómo os entra. Porque como tenéis una mierda de dispositivo... que ya lo he dicho por activa y por pasiva, es una puta mierda. Si lo queréis para Kodi, elegir otra cosa, un TV Boss decente de 4 GB, que los hay baratos entre 36 y 40 euros y no tendréis ningún problema, por ejemplo, con meterle una build. Si le metes una build y varias aplicaciones, ya el dispositivo está saturado, y si le metéis ACStream, pues lo petáis, cojones. Así que tenedlo claro, si queréis un Kodi decente, buscaros un TV Boss en condiciones, barato, potente, entre 36 y 40 euros, que ya lo he dicho 1000 veces. Pues después de meter el código, aceptamos, le damos
las autorizaciones necesarias a Downloader para que me descargue el Ancestry de McClaus, el mago McClaus, el Harry Potter de Cody, que es Don McClaus, y gracias a él tenemos muchos archivos que ya sabéis compatibles con Cody y demás aplicaciones que ya se encarga McClaus de que vayan de puta madre. Pues bueno, ya está ahí descargando el archivo. Como veis, pesa 112 megas. O sea, en un TV Box no vais a tener problemas. Pero en el Fire Stick sí vais a tener problemas, pero muchos. Y es lo que se está pasando a casi todos. Porque casi todas las opiniones, todos los problemas vienen siempre del Fire Stick. Que no puedo, que no tengo Play Store, que no sé qué, dame un código, su puta madre, no me descarga, que me sale Premium, que tal, que cual. Mandar a la puta mierda el Fire Stick, si no voy a mandar con Coco y Barrio Sésamo. Así que vosotros veréis. Y si queréis un Fire Stick, metedle poca cosa y a disfrutar. Como veis, en el TV Box me tarda un huevo en descargar este archivo, así que y es un TV Box potente, imaginaros en el Fire, en el famoso Fire. Dejar de comprar ese cacharro. Vamos, desde luego, yo no voy a hacer ninguna publicidad, cero publicidad a ese tipo de dispositivos tan mierderos. Cualquier dispositivo de 2 GB de RAM, sea Fire, sea TV Box, me da igual el procesador que lleve, es una puta mierda, porque ya os digo que en el momento que le metéis una build que pesa ya casi más de 1 GB, lo petáis. Y os va a ir lento, os va a ir mal, os va a sacar, no va a poder. Así que dejaros de mierdas. Que tenéis TV Box como el X88 Pro X5, tenéis el X96M200, tenéis el TX5, el Tanis X5 Plus, tenéis el HK1 X50, mogollón de TV Box con el S905 X5M que van de puta madre, son unos Fórmula 1, corren con todo, siempre de 4 GB de RAM, baratos, potentes, entre 36 y 40 euros y cero problemas, no los Fire Stick que no tienen ni Play Store y todos son problemas. Así que vamos a ver si termina ya y podemos finalizar el episodio porque vaya tela. Vamos ahí, me pide ajuste, me tengo que ir a ajustes porque como acabo de instalar la aplicación Downloader, tengo que ir a ajustes y darle permisos a Downloader para que me deje descargar la fuente de Ancestry de McClaus. Le damos ahí, le doy para atrás y ahora sí digo instalar. Ya me ha autorizado, me autorice la fuente a descargar el archivo de Ancestry de McClaus. Pues lo descarga, lo instalamos, le damos a abrir, le vamos a dar a abrir y como siempre nos sale esto, le damos a más tarde, tal y como hemos hecho en la tablet, le damos a más tarde y aparece, como veis, tarda en cargar, al ser un TV Box tarda más en entrar y me aparece el famoso código este que os saca de quicio y no sabéis qué hacer, pues minimizáis, os vais y ya después. Otra cosa que me preguntáis mucho, que no me salen los 3 puntitos esos de la derecha, que no me salen los 3 puntitos, pues coño, ampliad la pantalla, como la tenéis ampliada, pues por eso nos sale los puntitos, que dais en iniciar sesión y ahí le dais, pues ahí están los puntitos y es por eso, ¿de acuerdo? Esos problemas que salen. De ahí no toquéis nada, os ponéis a iniciar sesión, a tocar lo de premio, a tocar el código, a meter el código, no toquéis nada, minimizar e iros. Y ahora vamos a meternos en ajustes a través de los 3 puntitos y lo vamos a configurar porque el de McClaus para TV Box sí se puede configurar. Sin embargo, el de Play Store no. Esa es la diferencia. Pues le damos a los 3 puntitos, configuraciones, le damos a configuraciones. Ahí le damos a ajustes de jugador, como siempre, le damos ahí a jugador seleccionado, le damos a Cplayer, Kitty Clean y le vamos a dar aceleración de hardware de vídeo, le vamos a dar a completo, a completo, sí, aceleración completa y ya ok.
Le damos a OK porque si no, no activa los cambios. Y ya cuando os metáis en el evento, entrará automáticamente. Y de esta mierda que veis aquí, pasar. No toquéis nada, cojones. Y ya lo he dicho antes. No tocar nada. Encima he tenido la mala suerte que cada vez que me he metido en un evento no me ha salido un anuncio. O sea, si os sale un anuncio, os sale la palabra skip, que es saltar. Le dais a saltar y ya entraría el evento. ¿Vale? Así que no os preocupéis. Y esto es todo por hoy, que ya está bien. Como siempre, tal y como digo en el canal, ayudar porque sí, sin recibir nada a cambio. Ese es mi lema. Un abrazo y hasta el siguiente episodio. Y mucha suerte para este viernes para todos los implicados en el sorteo del GT King Phoenix Team.